Bueno, necesitamos otros conceptitos aquí de álgebras. Uno de ellos es el de subálgebra. ¿Qué es una subálgebra? Bueno, así como se habla de subespacio vectorial, que en realidad lo que estamos hablando es de un subconjunto que tiene la propiedad de tener propiedades muy similares con el grandote y que además como que encajan de muy buena manera, ¿no? O sea, como que se relativiza todo muy bien. Esa es la misma idea que vamos a tener acá de subálgebra de Boole, ¿no? De hecho, notemos una cosa, ¿no? Como tenemos operaciones, va a bastar que el universo sea cerrado bajo esas operaciones y también que tenga los elementos distinguidos, pues, ¿no? Bueno, entonces, aunque noten que por ser cerrado bajo las operaciones y las propiedades que tienen las operaciones ya tendrían a los elementos distinguidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene a, debería tener el complemento booleano de a. Y entonces debería de tener a más el complemento booleano de a y por lo tanto al 1 y a por el complemento booleano de a por lo tanto al 0, ¿no? Entonces, bueno, esos son sutilezas, ¿no? De las demostraciones. Entonces voy a ponerlo formalmente. Definición. Sean A y B álgebras de Boole. Estamos aquí suponiendo que así como de A pusimos una A mayúscula y a los signitos le pusimos de exponente una A garigoleadita para indicar que estábamos hablando del álgebra de Boole A, pues acá de la misma manera vamos a pensar que con B, ¿no? El universo de B es una B mayúscula y a los signitos les ponemos a la B con la B garigoleadita para ver qué es la suma, el producto y eso en B, ¿no? Entonces, tomemos dos álgebras de Boole. Tales que el universo de una está contenida en la otra. Así se dice que A es subálgebra de Boole de B si y solo si. Y bueno, pues ¿qué le vamos a pedir aquí? Hay que pedirle cláusulas precisamente. Y aquí pues más bien se las vamos a pedir muy fáciles porque tenemos situaciones muy concretas, ¿no? O sea, las operaciones y los elementos restringidos son cosas muy concretas. Es decir, hay que pedirle que tanto el 0 de la grande como el 0 de la pequeña coincidan y lo mismo con el 1. Pues es que estoy tratando de hablar de subobjeto, entonces no queremos que en el objeto más grande vaya a haber dos cosas que se porten como uno, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso es que tienen que ser el mismo. B. Si nos fijamos en el producto, en el producto booleano del álgebra B, bueno, pues como A es un subconjunto de B, sí tiene sentido, ¿verdad? Restringir esto a quién, a cruz A. O sea, el producto restringido a cruz A, es decir, pues nada, nos fijamos, ¿no? En las ternas, que las primeras dos, bueno, sí, las primeras dos entradas están en A, ¿no? Esa es la restricción de la función. Bueno, pues esto vamos a querer que sea exactamente el producto en A, ¿no? O sea, el producto en la subestructura, en la subálgebra, esa operación va a ser la operación de la grande restringido al dominio chico. De la misma forma,
la suma. La suma de la álgebra grandota restringida, su dominio aquí en el dominio pues es A cruzar porque pues, son operaciones binarias, ¿no? Bueno, la suma no, va a ser la suma justo de la pequeña. Lo mismo con el complemento booleano. El complemento booleano en la estructura B restringido, a este sí nada más es A porque es unuario, va a ser precisamente el complemento booleano en A. Muy bien. Sí, esto es lo único que hay que pedirle, ¿no? Entonces, con que las operaciones de la grandota restringida al conjunto pequeño sean las operaciones de la álgebra pequeña y los elementos distinguidos respectivos coincidan, ya la armamos, ¿no? Con eso se tiene que es una subálgebra. Muy bien. Y bueno, pues va a haber una subálgebra especial que nos va a interesar, la subálgebra generada. Entonces también permítanme poner la definición. ¿Qué debería de llevar esta definición? Bueno, pues sea A una álgebra de Boole y X un subconjunto de A, ¿no? Entonces le vamos a poner esta notación, el subálgebra de Boole generada por X en A, así le vamos a poner, y en símbolos precisamente va a ser esta cosa, ¿no? Unos corchetes, la X aquí, y acá abajito, como subíndice de los corchetes, vamos a poner quién es el álgebra ambiente, ¿no? Con la que se está generando, la grandota en este caso, ¿no? ¿Y quién va a ser esta? Bueno, le voy a poner así, como la contención menor subálgebra de A cuyo universo contiene X. O sea, es que no lo puedo poner ahorita como operacionalmente porque conceptualmente estamos hablando de objetos de los que se les está dotando estructura algebraica, ¿no? O sea, el objeto del que estamos hablando es un conjunto con estructura algebraica. Entonces acá nada más déjenme explicar lo de contención menor, ¿no? O sea que si C es subálgebra de A y X está contenido en el conjunto C, entonces esta álgebra es subálgebra de el álgebra C, ¿vale? Por eso es que es la contención menor, de alguna manera es pues porque la contención entre los universos de las álgebras determinan el que sean subálgebras unas entre otras porque están respetando operación, ¿no? Ahí es un poco más abstracto el asunto. Vean, por ejemplo, los videos de álgebras de Boole del curso pasado. Está la playlist ahí en el canal, en mi canal de YouTube. Veanlos porfas para que les quede más claro y si no, les hago los que sean necesarios, ¿vale? Me gustaría quedarme como con esta parte, es lo que necesito para poder demostrar el teorema de Hahn como lo hizo Greg, ¿no? Muy bien. Fíjense, una forma así nada más como muy fácil de observar aquí es que el universo
de la subálgebra de A generada por X es la intersección de todos los Ds. Le pongo D mayúscula porque estoy indicando que precisamente es el universo de la álgebra D, ¿no? Donde vamos a ocupar D garigoleada, ¿no? Justo. Tal que X es un subconjunto de D y D, justo así ya garigoleada porque me está representando que tiene estructura algebraica, es subálgebra de A, ¿no? O sea, el universo de la generada es precisamente la intersección de los universos de todas las subálgebras de A cuyo universo contiene el X. Déjenme, voy a poner aquí una anotación. Es que si A es subálgebra de B, lo denotaremos y vamos a poner justamente como el símbolo de contención, ¿no? Y es suficiente como pensar en este asunto de la contención, pues porque estamos hablando de que además las operaciones, solo al restringirles ya nos tienen que dar las operaciones de abajo, ¿no? Por ejemplo, para que un subconjunto tenga chance de ser el universo de una subálgebra, pues de entrada tendrá que ser cerrado bajo las operaciones y tener a los dos elementos distinguidos, ¿no? Y entonces ahí sí, si tiene eso, es el universo de una subálgebra, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. Perfecto, pues creo que con esto ya queda bien, o por lo menos quedan señalados los conceptos. Estos no los tienen que entender o comprender a una brutal profundidad, solo los tienen que ver claramente, ¿no? O sea, ok, el generado es esto, una subálgebra es esto, una álgebra de Boole es esto, ¿no? De hecho, así, ejemplos, pues el primer ejemplo y el trivial es la que le llamamos álgebra 2, ¿no? Que precisamente es el álgebra 0,1, que tiene una suma, pues que es la suma binaria, ¿no? El producto binario, la complementación, ¿no? La que el 0 lo manda al 1 y al 1 al 0, y tiene un 0 y un 1, ¿no? Esta álgebra también se puede pensar como la de la potencia. Ay, no, no es cierto, no me hagan caso en eso, no. Ok, esto es un ejemplo. Otro ejemplo es el álgebra potencia de un conjunto. ¿Quién sería ahí la suma? Pues la unión. El producto booleano, la intersección. El complemento sería el complemento conjuntista, el 0 el vacío y el X sería el total, ¿no? Entonces, a ver, el comentario de hace rato era por decir quién es la potencia del vacío. Son todos los subconjuntos que son subconjuntos del conjunto al que le estamos sacando la potencia, ¿no? Entonces, pues primero de entrada el vacío, ¿no? Porque el vacío es un conjunto de cualquier lado. Luego, pues ya, ahí se acabó, es el único posible subconjunto, ¿no? Ok. Entonces, no, la potencia del vacío es el unitario, ¿no? Del vacío. Entonces, esta otra vez con la unión, la intersección, complementación, el vacío y X va a ser una álgebra de Boole, ¿no? De hecho, a ver, vamos a sacarle la potencia. Es que yo recuerdo que tenía como caracterización así de la potencia, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿quiénes son los subconjuntos posibles aquí? Ah, pues otra vez el vacío y el total, ¿no? Ah, pues aquí está. Esta sí es el álgebra, también este es el álgebra de Boole 2 precisamente, ¿no? O sea, el vacío y el total con la unión, la intersección, la complementación en este conjunto, el 0 y el total.
Muy bien. Entonces, esta es también otra representación del álgebra de Boole 2, ¿no? Por eso hace rato lo quería escribir así, pero pues no me acordaba exactamente cómo era, pero ya lo sacamos, ya lo construimos, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien. Entonces, estos son ejemplos de álgebras de Boole. Y hay varias por ahí, la verdad se pueden definir muchas, ¿no? En las lógicas proposicionales, por ejemplo, aparecen, en las lógicas de primer orden, ¿no? Los borelianos, por ejemplo, pues son una... vamos a hacer eso. Ya que estamos, aprovechemos pues que estamos en un curso de teoría de la medida, ¿no? Borel de X con X polaco. Les recuerdo que polaco es un espacio topológico cuya topología es compatible con una métrica completa y que además es separable, ¿no? Es decir, tiene un conjunto denso numerable. Si, si a usted le saca de onda escuchar eso de espacio topológico, bla, bla, piense así literalmente en un espacio métrico completo separable. Con eso es suficiente. Bueno, entonces aquí, ¿quién va a ser la suma, el producto y eso? Pues las mismas operaciones conjuntistas, ¿no? La unión de dos Borel vuelve a ser un Borel, la intersección de dos Borel vuelve a ser un Borel, son bien asociativotas. Luego, la complementación de un Borel es un Borel. El vacío es un Borel y el total también es un Borel, ¿no? Y pues bueno, pues sigue muy bien las reglas de la parte algebraica, pues por ser la intersección, la unión, la complementación, el vacío y el total, ¿no? Muy bien. Entonces vean aquí que en realidad ni siquiera ocupamos polaco, ¿no? Entonces pueden aquí ponerle, pues ya habíamos dicho que siempre y cuando haya topología, para que existan los abiertos y por lo tanto se diga quiénes son los Borel, pues existen esta álgebra, ¿no? Este ejemplo se puede construir entonces sobre cualquiera de estos tres espacios. Muy bien. Vamos a dejarle ahí esto. Unos videos.